Cristo les había dado una palabra a ellos. Y la palabra era que yo moriré, pero al tercer día resucitaré. Aleluya. Al tercer día resucitaré. Ahora, entonces quiere decir que para los discípulos esta palabra consumado es, para sus discípulos fueron palabras de derrota. Para los enemigos, punto número 2 del Señor, fueron palabras de rendimiento. Diga conmigo, palabras de rendimiento. Fíjate que en la Biblia descubrimos que cada paso de la vida de Jesús era una batalla hacia la muerte en contra de Satanás. Y vemos cómo desde el principio Satanás, ¿se acuerdan cuando Cristo nació? Dice la Biblia que Satanás movió a Herodes para matar a todos los bebés que habían en Belén. Y siguieron para matar todos los primogénitos varones que habían nacido en Belén. ¿Por qué? Porque el diablo la tenía desde que él nació. Porque el diablo sabía que había una palabra en Génesis que había dicho: tú le heriste a él en la cabeza, pero él te herirá a ti en el calcañar. ¿Y qué pasa, iglesia? Vemos después como luego engañó a Pedro para convencerlo que no muriera en la cruz. También vemos cómo finalmente Judas, el Iscariote, traiciona a Cristo y lo entrega en las manos de sus enemigos. Y además podemos ver cómo constantemente los rechazos de la misma gente entre los que él hizo milagros, y los vemos parados frente a él diciéndole: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Por eso vemos que para sus enemigos el Señor, estas palabras fueron palabras de rendimiento. De acuerdo a ellos, un rey no se debería haber rendido de esta manera. Pero dice 1 Corintios 2, versículos 7 y 8. Dice: pero hablamos sabiduría de Dios en misterios, y sabiduría oculta de Dios, predestinado ante los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció. Porque dice: si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Satanás saboreó su triunfo en la cruz de Cristo, y creyendo haber destruido a Cristo y acabado con Cristo, aleluya. Pero Satanás no sabía que sus días estaban contados, aleluya, que sus minutos estaban contados, que sus segundos estaban contados. Vemos la traición de los judíos, cómo los judíos enviaron a Cristo mismo a la cruz. Pero podemos ver, iglesia, cómo tomó todo el crédito de la muerte de Cristo, cómo Satanás tomó todo ese crédito. Y vemos cómo Satanás lo planeó. Y Satanás lo planeó porque él quería acabar con Cristo. Porque una vez más le digo, él sabía que sus días estaban contados aquí en la tierra. Pero cuando Cristo dio el grito y Cristo exclamó: consumado es, diga conmigo, consumado es. Yo quiero decirte que Cristo estaba exclamando, aleluya, y Cristo estaba diciendo: ya todo está cumplido. La hora es, aleluya, donde mis hijos se levantarán. Diga conmigo: yo me he levantado porque Cristo se levantó. Esto me lleva al punto número 3. Para Dios el Padre, fueron palabras de cumplimiento. Diga conmigo: palabras de cumplimiento. Entienda que la paga del pecado se había cumplido por completo. La etiqueta del precio del pecado es la muerte. Acuérdese que por todo anterior a Cristo, en el Antiguo Testamento, para poder redimir los pecados que había que haber, iglesia, había que haber ¿qué? Un cordero.
Y ese cordero tenía que derramar ¿qué? Sangre. Y esa sangre tenía que ser sangre pura. Y Cristo vino como cordero a esta tierra para pagar todos los pecados de todo el mundo. Cristo vino a pagar cada pecado, tus pecados pasados, tus pecados presentes, tus pecados futuros. Cristo ya los pagó en la cruz del Calvario. Alguien puede dar de gloria a Dios a Cristo por eso. Por eso me gusta como Pablo se lo explica a los hebreos. Pablo le dice en los Hebreos 10, versículo 11 y 12, dice: ciertamente todo sacerdote, dice, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero dice la Biblia, Cristo, diga conmigo, pero Cristo, diga, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Alguien puede darle gloria a Cristo? En otras palabras, iglesia, anterior a Cristo, el sumo sacerdote, ¿quién era el sumo sacerdote? ¿Alguien aquí se acuerda? El sumo sacerdote era el que estaba en el templo. Y el sumo sacerdote era el que era el único que podía entrar ¿a dónde? ¿Al lugar qué? Que era el lugar de la presencia. Y el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Cada día presentaba, por ejemplo, si usted había pecado, vamos a poner aquí, vamos a poner la familia de mi hermano Félix, que ellos habían pecado. Y ahora Félix venía, antes de Cristo se hacía de esta manera. Félix venía a la iglesia. Y cuando venía a la iglesia era un templo. Y el templo estaba dividido por tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y mi hermano Félix traía un cordero. Y si usted se va a Levítico, le va a explicar cómo no era cualquier cordero, no era cualquier ofrenda. O sea, tenía que ser primogénito, tenía que ser de lo mejor de su ganado. Y mi hermano Félix encontraba la mejor ofrenda, la traía al templo. ¿Y qué pasa? Esa sangre era derramada. Y después que esa sangre era derramada, esa sangre era presentada.